¿Qué tal? Habla Pastora Lupita Vizcarra de Indio, California, en Estados Unidos. This is Pastor Lupi from Indio, California, in the United States of America, con un mensaje para el mundo, para hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo en este momento y la palabra que el Señor tiene para el mundo y para el cristiano y para el que no conoce a Cristo. Solamente quiero dejarte saber que estamos acercándonos más y más a la venida del Señor Jesucristo y que los tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a la palabra y revelación de Dios, van a estarse empeorando, van a estar sucediendo más y más cosas que no debe de ser nuevas para aquel que conoce la Escritura. Debe de ser la palabra de Dios cumpliéndose. Eso es lo que es una profecía, cosas que fueron dichas de antemano, decretadas por Dios y ciertamente se cumplirán. Eso es lo que es una profecía y se están cumpliendo de acuerdo a los tiempos de Dios, de acuerdo a los tiempos del Espíritu Santo, cómo se está moviendo Él. Y es importante que te actualices en lo que está sucediendo a nivel local, nacional y también globalmente. La Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, a nivel global, como dice su palabra, debe de reinar y gobernar gloriosamente, unidas en una sola fe, madurada la iglesia de acuerdo a la cabeza que es Cristo Jesús. Y la iglesia, tanto como el mundo, se está posicionando para la venida del anticristo, para el rapto de Jesucristo. La iglesia necesita entrar a lo que es unirse en una sola fe, un solo espíritu, un solo evangelio, pero reinando y gobernando sobre de esta tierra, no nomás en el área espiritual, sino en todos los sentidos. Somos la respuesta al mundo, aunque el mundo no la reconoce ahorita. Y es importante de que entiendas eso. Una palabra que ha estado dando Dios, el Espíritu Santo de Dios para el mundo y la iglesia, más que toda la iglesia, es de que para que tú puedas permanecer, tú y yo podamos permanecer firmes en estos tiempos que vienen al mundo, es importante que estés bien arraigado en la verdad que es Cristo Jesús, en el camino, en la vida que es Jesús. No hay ningún otro camino excepto Jesucristo. Y es importante que te eduques y estudies la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para que Él te pueda revelar los tiempos que estás viviendo, que estamos viviendo como iglesia, como nación, como familia, como el mundo, iglesia a nivel global y lo que está sucediendo en el mundo. Muchos horrores, dice Dios, vienen a esta tierra, horrores devastadores. Esta palabra no es palabra inventada, es palabra de Dios, revelación del Espíritu Santo que ha dado Él a su sierva, que no soy persona que nomás busco a Dios cuando tengo un problema. Estoy metida y habito en la presencia de Dios y en su palabra. Y el Espíritu de Dios nos revela a nosotros o a aquel que le teme y obedece sus mandamientos, aquel que anhela vivir en la perfecta voluntad de Dios, aquel que quiere hacer la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y el Espíritu Santo ha dicho de que horrores devastadores vienen a esta tierra y no es nada nuevo porque Jesucristo lo dijo en su palabra. En el libro de San Mateo, en los evangelios, cuando Él dijo, todas estas señales vendrán, pero tiene que suceder todo esto, pero el final todavía no está cerca. Pero cuando miremos más y más estas cosas cumplirse, asegúrate que estés bien con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por su iglesia y viene por una iglesia que sea gloriosa, no una iglesia con mancha, con división, con todo tipo de religiones y todo tipo de idolatría. Jesucristo viene por su iglesia y solamente aquel que ha aceptado el único sacrificio aceptable delante de Dios para poder entrar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Es importante
es mirar las cosas que están sucediendo y que no nomás te bases en lo que oyes, lo que mires de los videos, del Facebook, de las cosas que de los medios comunicativos o lo que posiblemente te puedan enseñar en la iglesia. Es importante que tú aprendas por tu cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo, junto con tus pastores o con quien te esté enseñando, pero asegúrate que estén bien ligados con Dios, que estén verdaderamente en lo que es la verdad. Hay muchas doctrinas que están enseñando y muchas más que saldrán, porque quiere Satanás en estos últimos tiempos, que tiene su tiempo limitado. Satanás está queriendo destruir la iglesia, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu vida, tu llamado, quiere destruir absolutamente todo y quiere arrebatar tu alma y llevársela al infierno, a la eternidad sin Jesús, si tú se lo permites. El que no se educa en las cosas de Dios, el que no sabe la palabra correcta, ni sabe los tiempos, ni los entiende, o como dice la Biblia, vive la vida como en simplicidad de espíritu, o sea, todo se lo cree, o mira los peligros venideros y no hace nada y por eso sufre a causa de eso. Dios quiere que su iglesia lo conozca a Él. Dios quiere que tú regreses a Dios por medio de Jesús, de todo corazón, de todo espíritu, de toda alma, y que dejes a un lado todas las cosas que te separan de Dios. El pecado separa a la persona de Dios. La iniquidad, estilos de vida nos separan de la presencia de Dios. Las maldiciones generacionales que caen sobre de la familia tras familia tras familia a causa de estas iniquidades y desobediencia a lo que es la palabra de Dios, a la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo vino a la tierra a mostrarnos la perfecta voluntad del Padre, Dios, nuestro Dios, Padre Celestial. Y Él nos vino a dar un ejemplo para que sigamos todos nosotros. Y Él nos habló la verdad, y esa verdad, si tú la conoces y la aceptas, podrá hacerte libre. Pero lo que está sucediendo es de que más y más la gente está siendo engañada con todo tipo de doctrinas, religiones, caminos, sacrificios, mandas, méritos, obras. Déjame decirte algo, escuché algo bien importante este día, donde con todo respeto para todas personas, porque Dios nos llama a mantener la paz, pero no al costo de vivir en esclavitud a las doctrinas erróneas, a tradiciones, a culturas, a costumbres, a religiones, religiosidades, a mano dura de hombre. Él no nos llama al costo eso. Dios hizo un camino que se llama Jesús para poder llegar a la salvación eterna. Y estaba escuchando de que por obras es como llegamos a Dios. Y esto lo acabo de mirar y es triste mirar eso, porque indignante a cierto grado, porque Dios hizo una grande reforma hace muchos años por medio de Martin Luther, y hizo una reforma grandiosa, grande, hermosa, donde libertó al pueblo, aquel que no conocía las escrituras santas de Dios, que no conocía la verdad en su totalidad. Y Dios los libertó, donde ya no tienes que hacer mandas, ya no tienes que confiar en nada. Nunca ha sido la verdad confiar en ídolos, confiar en imágenes, confiar en tus propios méritos o esfuerzos. Dios nos llamó a buenas obras, o sea, que vivamos la vida haciendo el bien, conviviendo moralmente en todos los sentidos, ayudando, amando en todos los sentidos, pero eso no nos lleva al cielo ni al reino de Dios. Eso no nos da la salvación ni la vida eterna. Lo único que nos da la vida eterna
eterna se llama Jesucristo. Entonces, cuando alguien empieza a querer unir al cristiano con otras religiones que te dicen, esta otra manera también es para poder llegar, tienes que hacer obras para llegar al Padre, entonces eso me indigna, y te debe de indignar a ti, en el sentido de que porque estamos viviendo últimos tiempos y muchos, dice la Biblia, apostatarán de la fe, la verdadera fe. Dios dijo esta semana que solamente el que está bien arraigado en la verdad y permanece hasta el grado aún de su propia vida es el que va a poder entrar al reino de los cielos, porque ahorita están presentando una relación con Dios o caminos al supuesto Dios, porque hay caminos que te están llevando a un Dios, pero no es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. El único camino se llama Jesús, y están uniéndose unos con otros en una falsa unidad, porque no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Si alguien está idolatrando ídolos o enseñándote un camino, que si rezas o oras o le alabas o le das o haces todo tipo de ritos o méritos o esfuerzos propios para llegar al Padre, porque lo clasifican buenas obras, estás equivocado. Están equivocados, y necesita el pueblo de Dios, primeramente ministro, pastor, sacerdote, quien sea que tú me estés escuchando, líder, cristiano, aquel que ha aceptado a Jesús o que cree que está en una verdadera comunión con Dios. Escucha, necesitas regresar a Dios de todo corazón y temerle a Él y enseñar toda la verdad. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis de que el cobarde y el incrédulo no entrará al reino de los cielos. No nomás los homosexuales, los que cometen adulterio, los que roban, los que mienten, todos los mentirosos, dice, no entrarán al reino de los cielos, pero tampoco el incrédulo y el cobarde. Hay mucho cristiano, mucho seguidor de Cristo que ha vivido en cobardía y no se para hablar la verdad. Dice Dios de que si no puedes pararte por la verdad, es dudable de que puedas entrar al reino de los cielos, porque para muchos es más fácil darle la mano de compañerismo a otras creencias, y bajo el pretexto o the pretense, estás pretendiendo tener una unión, es una falsa unión. ¿Por qué? Porque si tú no le puedes decir a alguien que el camino que lleva los va a llevar a la vida de perdición, entonces no eres un testigo verdadero ni fiel. Si tú dices tienes que adorar ídolos, santos y toda clase de imágenes, tienes que hacer mandas, prender veladoras, tienes que leer este libro que hizo mi religión, tienes que hacer esto, aquello y el otro, tienes que seguir todas estas reglas para entrar al reino de los cielos, y si tú no puedes decirle a alguien la verdad, entonces dudo tu verdadera fe en Dios. Dios dice que tengamos fe en Él, que creamos en Él, que creamos en su Hijo Jesucristo y que lo aceptemos a Él como nuestro único sacrificio. Y déjame decirte algo, el momento que tú aceptas a Jesús, como le dijo aquel que también fue crucificado, aquel ratero, aquel malhechor al lado de Jesús en la cruz del Calvario, le dijo, ciertamente este día estarás conmigo en el paraíso. No hay entremedios, no hay entremedios. Lee la palabra. ¿Tú que crees que con rezos puedes sacar a alguien de un supuesto purgatorio? Estás equivocado. Necesitas entender que el único camino que te lleva a la eternidad, al cielo, es Jesucristo, y que cuando una persona entra a la eternidad, entra o al infierno o entra al cielo, no hay entremedios. Entonces, porque si tú le das una falsa esperanza, escucha, tú que me estás viendo, si tú le das una falsa esperanza a la persona diciendo, no le hace que se muera sin aceptar a Jesús, o como haya vivido su vida, tú lo puedes sacar de ese lugar feo y llevarlo al cielo con tus rezos, con tus mandas, con tus veladoras, con tus creencias,
creencias, todo lo que tú estás haciendo, eso está completamente contrario a la verdad de Dios. Cómprate una Biblia que no le han puesto ninguna otra edición ni le han quitado nadie. Dice la Biblia que no debemos de hacer eso porque las maldiciones que él ha hablado en la palabra de Dios caen sobre de aquellas personas que le quitan o le agregan. Es importante que te eduques, que busques, que escudriñes, que estudies la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y qué no hacer y unirte a un ministerio que está predicando la verdad. En estos tiempos todos quieren asistentes de iglesia, pero no quieren miembros. ¿Por qué? Porque el miembro, el que nomás vayan y asistan y los amen por lo que están hablando. Hay mucho predicador que solamente se la pasa hablando cositas bonitas, que te rasquen la orejita, la pancita, pero no te hablan la verdad. Y por cada cabeza, cada persona que muere y entra a la eternidad sin Jesús, porque esta persona no le habló la verdad, será demandada la sangre de esa persona, de aquel a quien Dios envió o puso en algún puesto de autoridad para hablar la verdad. Pero tú, cristiano, o tú creyente, o tú que piensas que crees en Dios, es importante que tú también entiendas que tienes que ser un testigo fiel. Hay muchas personas que dicen, pues yo soy esto y yo soy aquello de religión, porque me lo enseñaron mis padres, porque alguien te enseña algo equivocado, lo vas a seguir toda tu vida, o vas a investigar el verdadero camino, o va a ser muy tarde cuando tú despiertes en la eternidad y te des cuenta de que no era el camino correcto. Es importante en estos tiempos, dice Dios, yo no vine a traer paz, dice Jesús, sino vine a traer división. ¿Por qué trajo división Jesús? Él vino a unir, Él no vino a condenar. Él no vino a juzgarnos, Él vino a mostrarnos el camino, la verdad, la vida, el Padre y la voluntad perfecta de Dios. Pero Él sí vino. ¿Por qué habló de división a Dios? Para que tú entiendas esto. ¿Por qué está hablando de esa división? Porque en este momento Dios está haciendo una línea donde está separando, por decir, al que cree verdaderamente el único camino de Dios y está de ese lado de Dios y separa por la verdad, y todo aquel que no quiere ir por el camino correcto, que quiere seguir su vida loca, que quiere vivir sus tradiciones de cultura, de religión, sus creencias o su estilo de vida de pecado, de iniquidad, y continuar en rebelión contra Dios. Aquel que no le ha rendido su vida a Jesús en su totalidad está en rebelión en contra de Dios, y Dios no vas a estar con Él en la eternidad. Es bien sencilla la palabra, y si alguien estás dependiendo de que alguien te dé lo que es lo que dice la palabra, sin que tú escudriñes esa ni la estudias, entonces es muy posible que seas engañado. Es necesario voltear a Dios por medio de Jesús, aceptarlo a Él, dejar todas esas cosas. ¿Y por qué viene esa división? Porque va a haber familia, va a haber seres queridos, va a haber personas conocidas, va a haber aquellos que no quieren la verdad, que van a pelear en contra de aquellos que estamos con la verdad, y eso es lo que va a causar una verdadera separación. Dios está levantando lo que es el remanente, la iglesia de los últimos tiempos, que tiene que reinar y gobernar gloriosamente, no con mano de hombre, no con programas, no con tradiciones ni culturas, y no importa quién sea en este mundo, no está sobre las escrituras de Dios, no está sobre la cabeza, que es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia, y a Él, por medio de su Espíritu Santo que nos está guiando, Él es el único camino, verdad y la vida, y necesitamos predicar el evangelio de Jesús, manifestar las obras del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque es que la gente no está siendo transformada y vive como vive, porque no está manifestando la supuesta iglesia el verdadero poder de Dios, que se manifiesta cuando uno viene y establece el reino de los cielos. Pero si alguien está tan ocupado nomás enseñando doctrinas
o presentando falsas amigables, ¿cómo se dice? Reuniones, o diciéndole a multitudes de que lo que Dios hizo y reformó hace años no era correcto, y la gente se somete a eso. Shame on you. Deberíamos de avergonzarnos y armarnos de valentía para decirle al mundo, a la familia, al incrédulo y aquel que está dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, al mundo entero, cuál es la verdad. Dios nos va a llamar a cuentas a todos, sean pastores, sean sacerdotes, sean ministros, sean cantantes. Necesitas grabar canciones que glorifiquen a Cristo Jesús, porque si nomás lo haces para traer emociones a la gente y no los traes a Jesús, estás fallando con el don que Dios te ha dado. Es importante de que ahorita todo debe de estar, siempre debe de estar, pero ahorita más que nunca debemos de regresar a Dios, a las iglesias, a Cristo Jesús, sacar idolatría, sacar el pecado, la perdición, la pudrición. No estoy hablando de que vamos a estar en una iglesia perfecta, solamente perfecto es Dios, pero debemos de entrar a la presencia de Dios, ser transformados y convertidos, desechar todo pecado, iniquidad, transgresión, y dejar de estarle tapando el pecado a las personas, especialmente si eres un ministro. Shame on you. Avergüénzate si estás viviendo estilos de vida que no debes. Aquellos que están viviendo en iniquidad y que rehúsan a arrepentirse delante de Dios, Dios te va a llamar a cuentas, así como cualquier otra persona te va a llamar a cuentas, y mucho más porque ya conoces la verdad. Entonces, si tú estás viviendo una doble vida en la iglesia y allá afuera estás viviendo escondida, Dios no viene a condenarte, Él viene a darte la oportunidad de arrepentimiento. Él siempre viene con amor, misericordia y con su gracia, creyendo en Él. Él nos santifica así rapidito. Por eso Dios le indigna. Si quieres hacer enojar a Dios, empieza a usar otros métodos para llegar a Dios, o para sentirte tú que ya te perdonó por tus pecados. Si quieres indignar a Dios, entonces mete otros caminos, haz mandas, o piensa que por tus obras vas a ser justificado. El único que nos justifica es Jesús, porque dice que somos revestidos de Cristo Jesús. Somos revestidos y ya no somos nosotros, es Él viviendo a través de nosotros. Por eso Dios nos mira puros y santificados delante de Dios, no tus obras, aunque tenemos que amar, aunque tenemos que vivir moralmente, aunque tenemos que hacer las cosas correctas, pero eso no nos determina que vamos a llegar al cielo. Solamente Jesús es el camino. Y por eso cuando miré este video me indignó a este grado, porque están diciendo Martin Luther dijo que solamente por gracia, creyendo en Jesús, éramos salvos y no por obras. Y la iglesia vino otra vez a decir de que es por obras que son salvos. Por favor, hay que parar de vivir en ignorancia. Y aquellos que se llaman cristianos, necesitas pararte por la verdad, porque si no, no la vas a hacer. Si ahorita te es difícil pararte por la verdad, imagínate cuando venga. Si no estás listo, porque obviamente si vives en error, no te vas a ir con Jesucristo cuando venga por su iglesia, porque Él viene, y Él viene pronto. Y Él viene por su iglesia que está esperando los salvos en Cristo Jesús. Pero si se te hace difícil pararte por la verdad en estos tiempos que son medio fáciles aquí, especialmente en este lado del mundo, imagínate cuando sea los tiempos de la bestia, donde te van a exigir que tomes la marca, que renuncies a tu fe. En otras partes del mundo, aparte de Estados Unidos, están martirizando a las personas, están a escondidas confesando su fe, ganándose discípulos, y en otros lados del mundo, donde es mucho más fácil, están viviendo una vida que no le agrada a Dios. Es importante como nación aquí en América que regresemos a Dios, y regresemos al temor de Dios, y regresemos a conocer a Dios, que desechemos toda idolatría. No importa lo que dice el ateo, no importa lo que dice los homosexuales, no importa lo que dice el religioso, no importa lo que digas tú, lo que diga yo, lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Si no venimos a un arrepentimiento y aceptamos a Jesús como el único camino, no hay salvación.
Y la única manera es que la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario es la que nos purifica de todo pecado. Tus sacrificios, tus mandas, tus regalos, tus dones, todo lo que tú hagas, tus obras, eso no te purifica de tus pecados. La sangre de Cristo nos purifica. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra para ayudarnos a entender todas estas cosas, entender lo que Cristo Jesús nos habló a nosotros y entender cuál es el verdadero camino y entender cuando el camino que llevamos no es el de Dios. Pero acuérdate, muchos rechazan la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad demanda y exige un cambio en el corazón y en la vida de la persona, un cambio en la manera de hablar, un cambio, un camino que tiene que ser recto, tiene que ser con la ayuda de Dios y la palabra de Dios. Y como mucha gente no quiere responsabilidades, no quiere que se les exija nada, entonces por eso eligen no creer o eligen otras religiones o lo que sea. Jesús no es una religión. Nosotros tenemos una devoción a Dios a través de Jesús, amamos a Dios, a Jesús, pero no eso como muchos lo pintan en una religión. ¿De cuál religión eres? ¿De cuál religión eres tú? ¿De cuál religión eres tú? Somos una relación hacia con Dios por medio de Jesús. La palabra religión quiere ser una devoción, algo que tú amas con todo y te entregas al todo por eso. Pero no es un club social. ¿A cuál perteneces tú? ¿A cuál perteneces tú? A ver si me uno a tu religión. Tú no te unes a ninguna religión. Tú únete a Cristo Jesús, a Dios por medio de Cristo Jesús. Es tiempo de que vivamos en la sabiduría y en el consejo de Dios. Hay pastores, ministros, sacerdotes, cristianos que no te hablan la verdad porque lo único que quieren es que llenar sus iglesias o llenar el ofrendero para poder vivir más cómodos o edificar imperios, edificar reinos, pero no es el reino de Dios. Es tiempo de que te actualices con lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Son tiempos, como dijo Dios esta semana, tiempos horrors are coming to the world. Horrores están viniendo al mundo, devastadores horrores están viniendo al mundo. Y no creas que porque vives en América vas a ser exento. América tiene unas profecías que son, al menos que se arrepienta a América, vienen unas cosas devastadoras a América, porque persiste América en vivir en pecado, persisten haciéndole el puño a Dios delante de su cara y rehúsan y bajoestiman el poder, la misericordia, la paciencia y el amor de Dios. Él es amor. Él es un Dios todo amoroso, lleno de gracia y compasión, listo para perdonar, está listo, entiende esta cosa, está listo para perdonar, pero también es un justo juez. Y Él es el Todopoderoso. ¿Crees que porque Dios no ha traído juicio en una persona, una familia, una iglesia, una nación, crees que Dios le falta el poder? No. Entiende este día que Dios es el Todopoderoso y nomás hay un Dios, un Salvador y su Espíritu Santo. No saques al Espíritu Santo de la iglesia, ministro, porque Dios te va a quitar. Está quitando ministros, está cerrando iglesias, está quitando puestos de liderazgo. No importa que tengas 20, 30, 50, 100 años en ese puesto, Dios está quitando porque está demandando santidad, pureza, está demandando el temor de Dios y una generación que lo conoce y que no se vaya ni se desvíe por otros caminos. Si alguien te dice, si le rezas a esto, si le oras a aquello, si bailas 3 veces y todos estos disparates que se miran por todos lados, corre de ese lugar o de esa persona porque no te está hablando de la verdad. Si alguien no te dice el único camino es Jesús, entonces estás en el lugar incorrecto y estás con la persona incorrecta. Así de que llénate de su presencia, métete con Dios, métete en su palabra, estudia la palabra y como puse el otro día, la ignorancia y el pecado es opcional. No es porque tengas que vivir así. Este día, esta es una información súper importante y más videos mirarás porque la voz profética de Dios, Pastora Lupita, está a punto de traer mucha palabra que el Señor ha depositado en mi corazón. Están cambiando los tiempos de Dios, está dando un girón y tienes que entender cuando hace shift, cuando hace un cambio
en las cosas de Dios, tú tienes que entender para poderlo seguir. No te aferres a las tradiciones, no te aferres a lo que pasó en el pasado, aférrate a lo que Dios te está hablando. ¿Y cuándo? Ahora. Por eso decimos, somos la generación de ahora. Ahora, hoy día, la palabra al día y conocer los tiempos de Dios. No vivas con tus relojes, con tus tiempos, vive y actualízate con los tiempos de Dios. Cristiano, a ti te hablo, arregla cuentas con Dios. Porque hay mucho que dice Dios, la palabra cristiano ya no significa nada. Porque un cristiano debe de decir que es un seguidor de Cristo. Un discípulo es un estudiante de Jesús, alguien que camina como Jesús en la tierra como en el cielo, obedeciendo al 100%, al grado de hasta morir y morir en la cruz. Ahorita el cristiano que dice que es cristiano no quiere que le digan nada, no quieren hacer nada y no quieren que se les exija nada, no quieren morir al yo y aparte viven doble vida, viven en pecado, viven en toda clase de pecado oculto. Dios está con la luz de su verdad, de su Espíritu Santo, está luzando los corazones. Esas cámaras secretas, esos lugares secretos, en lo más íntimo y profundo de tu corazón, tu mente, tu alma, tu casa, tu matrimonio, tu ministerio, lo va a sacar Dios a la luz si no te arrepientes, porque es tiempo de cumplimiento de sus promesas, profecías y de su juicio también. Y como Él está limpiando su iglesia, para que la iglesia esté sin mancha, sin arruga, gloriosa, ¿cómo crees que la va a limpiar? Va a sacar las cosas a la luz. Es mejor que te arrepientas antes de que salga público aquellas cosas que Dios, sabes que Dios ha estado tratando contigo, o que tú sabes, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que está escrito en nuestros corazones y en nuestra mente lo que es verdad, lo que es mentira, la palabra, todos los mandamientos de Dios están escritos en nosotros, están en nosotros. La conciencia nos dice cuando algo no está bien. Y por eso en este día yo te animo, te exhorto, te urjo, te amonesto, te urjo que te arrepientas y regreses al verdadero Dios, seas pastor, ministro, ministerio, iglesia, sacerdote, el papa, no me importa quién seas, arrepiéntete delante de Dios si hay algo de qué arrepentirse y empieza, los que son líderes, empieza a dirigir al pueblo a la verdad que es Cristo Jesús. Ni María te va a salvar, lo siento decirlo, pero no te va a salvar. Ella no es la salvadora ni la intercesora. El único intercesor se llama Jesús. Él está delante de Dios, a la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros día y noche. ¿Cómo lo hace? Su pura presencia, el sacrificio, la sangre que derramó, la muerte que pasó, la crucifixión que tuvo que pasar, las llagas sobre su cuerpo, cómo fue desfigurado por ti, por mí, por toda la humanidad. Eso habla delante de Dios. Padre, perdónalos porque yo ya pagué el precio. Por eso Él es nuestro intercesor. Así de que si alguien viene y te dice, rézale o adora a María para que ella te salve, están equivocados y es tiempo que te armes de valentía. Hombre, mujer de Dios, joven o niño que profesa ser un seguidor de Cristo y hablar la verdad de que no hay ningún otro Salvador excepto Jesús, ningún otro nombre al cual podamos invocar para ser salvos excepto Cristo Jesús. Dice la Biblia, ningún otro nombre te va a salvar, ninguna otra persona te va a interceder. Intercedemos delante de Dios, orando para que Dios no traiga juicio sobre de la humanidad, sobre de una iglesia, una familia, una persona, pero no, el que hace la intercesión es Jesús. Así de que si tú has estado en error o en ignorancia o en rebeldía, porque muchos conocen la verdad, pero prefieren vivir más a gusto, creyendo las cosas que no le exigen. Si te presentan un camino, ay, se apareció fulana, la María, se apareció este Dios, aquel santo en una tortilla, en una ventana, ahí va la gente corriendo como que es Dios. ¿Por qué no corres a la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Amén. Y haces una decisión por Jesús. Y para que tu alma, porque tu alma está en peligro, para que tu alma sea salva. Dice la Biblia, serás salvo tú y serás salvo toda tu casa. Tú puedes ser la luz que viene y por donde entra la salvación a tu hogar, porque tú eliges en este día alinearte con Dios.
En este día te bendigo y te digo a ti, cristiano, una vez más, tú que eres pastor, ministro, no importa quién seas, tengas una iglesia, mega iglesia, en donde sea que estés, si no estás predicando a Cristo, no estás en la verdad. Y necesitas alinearte porque esas almas se están perdiendo y yendo al infierno y será demandado de ti. Y tú que estás en una iglesia que no predica la verdad, salte y busca una que predique la verdad. Es tiempo de hablar la verdad, call it for what it is, llámalo por lo que es y dejar de vivir en pecado, en rebelión y en falta del temor a Dios. Cuando alguien le teme a Dios, le obedece. Y si tú dices que le temes a Dios y oyes la voz en este día y que queme esta verdad en tu más profundo ser y no lo obedeces, tú no le temes a Dios. Así de que hay que regresar a Dios de todo corazón. Vamos con campaña del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. Él no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Vamos convirtiendo corazones para Cristo, no para la iglesia, no para nadie, para Cristo, para que tengan salvación y puedan vivir la vida eterna. Hay libertad, salud, paz, gozo, sanidad completa, libertad de maldiciones generacionales, de hechizos, de conjuros, de satanismo, de todo eso, y solamente en Cristo Jesús. No vayas con curanderos, no vayas con aquellos que están barriéndote hasta la cartera de todos los centavos. Ven a Jesús, no te cobra nada, es gratuito, solamente tienes que recibirlo, reconocerlo como el único Salvador, el único camino, y cuando ya te vaya bien, no te olvides de Dios, porque te va peor. Así de que te dejo con esta palabra, Dios te ama, por eso te habla la verdad, y la verdad muchas veces incomoda, pero es la verdad. Y la verdad de Dios es absoluta, es suprema, no hay mayor palabra que la palabra de Dios. Y espero que en este día te haya traído convicción, te haya animado, te haya traído revelación o te encaminó hacia el camino correcto, al único camino, la verdad y la vida que se llama Jesús. Comparte este video y ojalá que se vaya por todo el mundo. Y sé que muchos me van a amar y otros tal vez no, pero it's okay, está bien, porque mientras me ame Dios, está bien, estoy bien con Dios. Y Él dijo, yo te voy a salvar de todo y de todos, y así lo está haciendo. Gloria al Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias por haber escuchado y compartir este video, y hasta la próxima. Pastora Lupita desde Indio, California, en los Estados Unidos. Bye bye.